Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Volvemos hoy en este podcast con los temas que venía abordando antes del periodo de descanso de diciembre y que a raíz de las fiestas de fin de año quedaron en receso, para ocuparnos en los podcasts más recientes de asuntos más relacionados con estas festividades. El tema que seguía de los anunciados extractado de mi último libro, El escándalo del cristianismo, que pueden ver en pantalla, era el correspondiente a las llamadas megaiglesias, para lo cual vale la pena leer, como preámbulo, el pasaje de 1 de Samuel 14:6, que dice: Así que Jonatán le dijo a su escudero: Vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Megaiglesias es el nombre que reciben las iglesias con una membresía muy numerosa, de miles y decenas de miles de miembros. Como tales, suelen ser iglesias con abultados recursos económicos. Y lo cierto es que ninguna de las dos cosas, la gran cantidad de miembros ni su gran solvencia económica, en particular si es bien administrada, son malas ni criticables por sí mismas. Los evangelios dan cuenta de las multitudes de miles de miembros que seguían al Señor Jesucristo sin que Él nunca tuviera una palabra de censura contra esto. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos informa del crecimiento exponencial que la iglesia experimentaba mediante el testimonio personal y la evangelización llevada a cabo por sus miembros, en cumplimiento de las instrucciones al respecto dadas por su fundador, Jesucristo, generando regocijo entre los creyentes por el respaldo que Dios les brindaba mediante la buena recepción del Evangelio entre muchos de los evangelizados y el hecho de que tantas personas del Imperio Romano obtuvieran la salvación, se reconciliaran con Dios y se comprometieran con la causa de Cristo para transformar favorablemente su entorno y ser de bendición para sus semejantes. Pero aún sin ser en sí mismo condenable, si no se toman medidas al respecto, el crecimiento numérico de la iglesia la expone a ciertas problemáticas y tentaciones particulares que convierten a su vez a muchas megaiglesias en fuente de escándalo para el mundo. La primera de ellas es la excesiva confianza en los números, que arroja a estas iglesias a la ostentación arrogante y triunfalista y en muchos casos a una autosuficiencia e independencia respecto de Dios, como la denunciada por el apóstol Juan en relación con la iglesia de la ciudad de Laodicea, a la que dirige estas proféticas palabras. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, 17 al 19. Dando como resultado una iglesia que había expulsado y le había cerrado la puerta al propio Cristo, que se dirigía ahora a ella en estos sentenciosos términos. Por eso las megaiglesias, sin tener que restringir su natural crecimiento producto de su saludable vitalidad, deberían implementar la salvaguarda a la que hace referencia de este modo James Stewart.
No podemos viajar con Dios por mucho tiempo a menos que seamos salvos de los números. Es tristemente posible pensar más en las cifras que en Cristo. Porque en la medida en que Dios no está sometido a la estadística ni al cálculo de probabilidades, los números no son, por tanto, determinantes para establecer el éxito o el fracaso de una congregación cristiana. Al fin y al cabo, en la iglesia no todos los que están son, pues la misma Biblia nos advierte con la figura de la mala hierba contra la inquietante proporción de infiltrados que siempre habrá en ella, así como también simpatizantes no convertidos, junto con una notable cantidad de creyentes sin compromiso evidente, y únicamente un reducido grupo de verdaderos discípulos comprometidos con la causa del Evangelio de Cristo. Por eso, es lamentable confirmar que, como lo declaran Dave Hunt y Thea McMahon, el nombre del juego actualmente es éxito, y cuanto más grande sea una iglesia, tanto más éxito se considera que ha logrado. Lo peor es que al amparo de este fenómeno, ya han hecho carrera en las iglesias las cifras evangelásticas mentirosas y poco confiables, caracterizadas cuando menos por la exageración que tiende a inflar las cantidades como al descuido, llevando a P. Ebilheimer a declarar: la falta de cuidado e informes exagerados en cuanto a conversiones y milagros puede estar haciendo retardar el gran derramamiento que el mundo está esperando, debido al contristamiento del Espíritu Santo. Por todo lo anterior, las megaiglesias deberían tener presente que, si bien es cierto que es bueno saber con quién se cuenta, de tal modo que los datos estadísticos fieles no deben reprobarse, el propósito en la mención de cifras referidas a personas en la Biblia es hacer énfasis en la calidad de los contados más que en la cantidad de ellos, tal como sucedió con los 300 de Gedeón comparados con la totalidad de su ejército, con los valientes de David frente al resto de sus tropas y los 120 en el aposento alto en contraste con las multitudes de miles de personas que, según los evangelios, seguían a Jesucristo durante su ministerio terrenal. De lo contrario, se promueve la actitud ostentosa que funda la confianza más en los números que en Dios mismo, olvidando que, después de todo, la iglesia verdadera siempre será minoría, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Mateo 22:14. Otra de las problemáticas que afectan a las megaiglesias es la tendencia a convertir o a sustituir los sermones y la predicación del Evangelio por espectáculos, incurriendo en lo que el poeta Juan Manuel Roca llamó la farandulización de la cultura, uno de cuyos principales síntomas es justamente el hecho de que la principal palabra descriptiva que muchos utilizan hoy es espectacular. Algo que ha terminado afectando no solo a la cultura secular, sino a la eclesiástica, con todos los perjuicios que esto trae al Evangelio en la medida en que la iglesia se deja influir por esta tendencia, optando por hacer de la predicación un espectáculo farandulero en franca competencia con la industria del espectáculo en el mundo. Y es de manera especial en las megaiglesias, con todos los recursos para invertir en esto lo que se requiera y por lo mismo también con amplio acceso a los medios masivos de comunicación, en donde se termina confundiendo a estos últimos con el púlpito, optando por sustituir el sermón con puestas en escena, con cantantes, artistas y motivadores, más que predicadores, junto con toda la parafernalia que suele acompañarlos, en donde más que evangelizar, se busca es impresionar, divertir y distraer con propósitos claramente efectistas, que buscan alimentar más las emociones que las convicciones. Con estas iniciativas se da la impresión de que el Evangelio careciera por sí mismo de su propio y especial atractivo, pues quienes así proceden dan a entender que creen que para presentar el Evangelio de manera atrayente deben adornarlo
o modificarlo sutil o abiertamente para conferirle un atractivo artificial tipo espectáculo, que en últimas lo que termina haciendo es traicionándolo y pervirtiéndolo de manera culpable. Y la ya mencionada teología de la prosperidad y su habitual acompañante, el movimiento de la fe, distorsionado enfoque que hace de la fe el elemento central de la vida cristiana sin importar en qué o en quién esté colocada, haciendo de Dios algo meramente instrumental, incidental o anecdótico a ella, además de fomentar las actitudes mágicas tratadas en el podcast correspondiente aquí también en nuestro canal, son también un estímulo para presentar el Evangelio de manera simplista y superficialmente atractiva, al adornarlo con elementos llamativos tangenciales o ajenos a él. Recordemos que Cristo nunca se prestó a este tipo de manipulaciones, como si fuera un payaso de circo, llevando a cabo milagros por pedido, como cuando compareció ante el rey Herodes y éste esperaba que él efectuara algún milagro, simplemente para su gratificación personal. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lucas 23, 8 al 11. Sin que Cristo le siguiera el juego. Justamente, en el libro El Reto de Dios se identifica, dentro de lo que allí se designa el imperio de la extravagancia en el que muchas iglesias se convierten, a la iglesia como circo, una de estas extravagancias puntuales y muy ilustrativa de lo que venimos diciendo. Otro de los peligros que acechan a las megaiglesias, debido precisamente a su gran tamaño numérico, es la tentación de la política. Nicolás Gómez Dávila ya denunció esta tendencia por parte del catolicismo al decir: la iglesia contemporánea practica preferencialmente un catolicismo electoral. Prefiere el entusiasmo de las grandes muchedumbres a las conversiones individuales. Pero lo que él denunciaba en el catolicismo romano se ha vuelto también realidad en las megaiglesias de la órbita protestante. En este contexto, el cristianismo evangélico se ha politizado a tal punto que muchos pastores ven a sus congregaciones como su propio y particular capital electoral, del cual servirse para llegar en paracaídas, es decir, como caídos del cielo y sin saber de dónde salieron, al campo de la política, únicamente para ceder y convertirse allí en idiotas útiles, ingenuos y manipulables, al servicio de la maquiavélica y taimada clase política tradicional, pretendiendo pasar sin romperse y sin mancharse del púlpito a la curul, cuando no, mezclando el púlpito y la curul. Estos movimientos de masas generan hoy más entusiasmo en muchos pastores que las conversiones individuales. Se termina así transformando la evangelización en una suerte de campaña electoral que da lugar a montoneras momentáneamente entusiastas, pero sin compromisos y auténticas convicciones bíblicas de fondo. Para evitar estos problemas que obran en perjuicio del cristianismo ante el mundo, las megaiglesias harían bien en tener en cuenta que la iglesia es más un organismo vivo, el cuerpo de Cristo, del cual Él es cabeza, según el Nuevo Testamento, que una organización empresarial o proselitista, y debería entonces caracterizarse porque crece y se multiplica mediante la división natural y ordenada de las células, de los tejidos y órganos que lo conforman. De hecho, en el campo de la biología, este proceso de multiplicación es señal de buena salud en el organismo. Del mismo modo, la iglesia está llamada a crecer mediante una vital y planificada reproducción o división celular. Con mayor razón, por cuanto no todo crecimiento es saludable en el campo biológico con el que estamos comparando con justicia a la iglesia. El crecimiento desbordado y desordenado de las células es de hecho patológico, como sucede con todos los tipos de cáncer. Es por eso
que las mega iglesias se vuelven ineficaces y ven truncado y atrofiado su saludable crecimiento si no se multiplican por división celular. División celular que implica la fundación de nuevas iglesias, hijas de la iglesia madre y en comunión con ella, pero con un suficiente grado de autonomía, como lo establece el ejemplo del apóstol Pablo al fundar iglesias subordinadas a los apóstoles, pero confirmadas con su propio cuerpo de dirigentes. Asimismo, cada iglesia local que crece debe generar al interior de su estructura células o grupos de conexión que reúnan a creyentes con afinidades y perfiles similares, promoviendo y facilitando la comunión entre ellos. Células que al crecer y multiplicarse contribuyen a su vez al crecimiento de la iglesia local de la que forman parte. La Iglesia Apostólica ilustra lo anterior al trabajar de manera simultánea y complementaria para toda la iglesia en el templo y para los grupos más pequeños y específicos por las casas. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Hechos 5:42. Sin que esto signifique que el modelo de grupos pequeños en las casas sea el más recomendable hoy, en vista de la dificultad que existe para supervisarlos de la manera adecuada. Finalmente, existe una tentación adicional que acecha a las megaiglesias, y es el peligro de que sus miembros terminen sacrificando la práctica de una ética individual según su conciencia por una moral social de masas, pasando por alto que, como lo dijo Thomas Schmidt, los números en sí no confieren moralidad a una actividad, en relación con el incremento numérico y la cada vez mayor aceptación de la conducta homosexual y el constante crecimiento de personas con estas inclinaciones que salen del closet y dejan de resistirse a ellas, aceptándolas como algo normal y hasta natural. En efecto, pero si todos lo hacen, suele ser el pretexto con el que muchas personas justifican sus actos éticamente cuestionables, como si esto brindara por sí solo validez y legitimidad a sus acciones por encima de lo que indica la razón o las normas establecidas. Del mismo modo, la moralidad de los miembros de una megaiglesia puede fácilmente caer en esta inercia de los números, nivelándose por lo bajo en la medida en que las autoridades eclesiásticas toleren, hagan la vista gorda o no logren ejercer la disciplina bíblica establecida para combatir conductas pecaminosas que se vayan convirtiendo en algo generalizado al interior de sus voluminosas congregaciones, dando pie a una impunidad como la que termina fomentando los delitos en la sociedad secular cuando las autoridades civiles no logran castigarlos como se debe. En estos casos, la conciencia individual de los creyentes, por efecto de la masificación en la que pueden caer en las megaiglesias, se vuelve cada vez más ineficiente y hasta inoperante. La ética eclesiástica se termina definiendo entonces, en estos casos, por lo que haga la mayoría, dándole la razón al aforismo que dice que la moral es la conciencia de quienes no tienen conciencia. Pero lo que la iglesia debe hacer no cambia al vaivén de los números, como sucede en la sociedad secular, en la que la ley sigue a la costumbre cuando esta última es practicada por un número mayoritario de sus ciudadanos y sus gobernantes no están en condiciones de corregirla. Y es que también en las megaiglesias se puede volver mucho más difícil por la presión o el ejemplo del muy numeroso grupo y en contra de la corriente de las mayorías cuando así se requiera, alineándose con Dios, aunque se deba hacer eventualmente en solitario, siguiendo los dictados de nuestra conciencia en conformidad con los contenidos éticos de la Biblia, que se diluye entonces en medio de la opinión del grupo,
librándonos del esfuerzo de reflexionar nosotros mismos al respecto en comunión e intimidad con Dios. Porque como lo estableció el apóstol Pablo al declarar, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Para un cristiano será preferible en toda circunstancia contar con la aprobación de Dios y su conciencia que con la de los hombres en general, incluyendo a sus hermanos en la iglesia que siguen la filosofía popular que dice: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Por cierto, dejo así esbozado aquí el marco de referencia en el que se abordan las problemáticas que restan en los capítulos siguientes de la primera parte de mi libro. Por eso, aquí termino. Si te gustó, déjanoslo saber. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho y déjanos tus comentarios. Si deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacer tu contribución a la cuenta de ahorros de Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Enviarnos el comprobante a nuestro correo institucional creerycomprender@gmail.com y te daremos acceso a todos nuestros contenidos exclusivos para donantes, artículos, estudios bíblicos y conferencias, incluyendo entre ellos los nuevos podcasts que se encuentran ya en nuestra cuenta en la plataforma Patreon. Como por ejemplo, el podcast culminante de nuestro especial de Navidad, La humillación de Cristo, y el primero de nuestra nueva sección, Versículos difíciles de la Biblia, titulado La respuesta al necio, alrededor del pasaje de Proverbios 26, 4-5, que dice: no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Y espera en breve el segundo de los podcasts de esta nueva sección. No seas demasiado justo ni sabio, basado en Eclesiastés 7, 16-18, en donde leemos: no seas demasiado justo ni tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? No hay que pasarse de malo ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Conviene asirse bien de esto sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo. Hasta entonces, saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.